Continuando con el ciclo de exposiciones, saludos a todos. Vamos a introducirnos con el tema del matrimonio como sacramento. Pero es importante que nosotros recordemos que el matrimonio ha sido instituido de manera natural desde la creación por el mismo Dios. Ya en Génesis 2:24 encontramos que por eso el hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne para identificarnos o para recordarnos que ha sido instituido desde la creación. Pero es importante que hagamos un poco de historia, sobre todo en el recorrido breve, cómo el matrimonio ha sido instituido como sacramento y cómo ya sonaba desde el inicio, y como ya en la época medieval con los concilios también fue considerado, en el caso del primer concilio de Letrán, segundo concilio de Letrán, en el cual Inocencio III estaba como papa en el año 1208, y se presume que para ese tiempo se llamó por primera vez matrimonio en un documento magisterial que fue dado en Verona en 1184. Ya en el Concilio II de León era considerado fue considerado dentro de los 7 sacramentos, y esto se extendió de manera repetida en Florencia y en Trento. Un aspecto importante que fue considerado como discrepancia o sometido a discusión fue con respecto a lo que era esencial en el matrimonio, y fue bajo Alejandro III que se decidió que era el consentimiento mutuo que daba origen al verdadero matrimonio cristiano, y de allí se deriva la indisolubilidad y luego la consumación de la unión conyugal en el acto sexual. Nos podemos hacer referencia a la definición del catecismo del matrimonio, que no es otra cosa que la alianza matrimonial que se establece entre el varón y la mujer, y esto constituye entre sí un consorcio para toda la vida, que está ordenado por su misma naturaleza al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole. Estos son los fines del matrimonio, y fue elevado por Cristo a la dignidad de sacramento. Esto lo encontramos en el numeral 1601 del Catecismo de la Iglesia y el canon 1055, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico. Cuando hablamos ahora de la esencia del matrimonio, podemos encontrar, digamos, dos características. En primer lugar, el matrimonio infieri, que es el acto de casarse. Es ese acuerdo de contraer matrimonio que se establece entre un hombre y una mujer. Y la esencia de este matrimonio infieri no es otra cosa que el consentimiento que se manifiesta de manera legítima en el contrato matrimonial. El matrimonio in facto esse es el estar ya casado. Filosóficamente sería hablar de algo que está en acto. Es el estado matrimonial permanente. Esto se da entre quienes han establecido este vínculo. Y precisamente este vínculo es la esencia del matrimonio in facto. Es este vínculo que se origina en este contrato. Si nos preguntamos qué significa el sacramento del matrimonio, significa la unión de Cristo con su iglesia. De allí, San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26, hablará y dirá: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. De este modo vemos la unión que existe entre el sacramento del matrimonio con Cristo y la iglesia. Este sacramento da a los esposos esa gracia particular de amarse con ese mismo amor que Cristo amó a la iglesia. A su vez les concede esa gracia necesaria para perfeccionar el amor entre los esposos y reafirmar, por una parte, la unidad, la indisolubilidad que los santifica,
en el camino hacia la patria celestial. Si nos ponemos a pensar un poco, algunos podrían decir que el matrimonio fue instituido por hombres. El Papa Pío XI, en su encíclica Casti Connubii, afirma que no fue instituido ni establecido por obra de los hombres, sino por obra de Dios, que fue protegido, confirmado y elevado no con leyes de los hombres, sino del autor mismo de la naturaleza, Cristo Señor. Y por tanto a él le compete establecer las normas en lo referente al matrimonio. Los fines del matrimonio los encontramos en la definición del Catecismo de la Iglesia, pero los podemos recordar que son la procreación, la educación de los hijos, la ayuda mutua y el amor de los esposos. Y Gaudium et Spes 50 nos va a reafirmar que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. En otras palabras, a los fines del matrimonio. Ciertamente, cuando se habla de procreación y educación de la prole, no es que los que van a contraer nupcias lo van a hacer simplemente por el hecho de tener hijos. Ciertamente está dentro del fin, pero no es el único. Seguidamente, cuando hablamos del matrimonio como sacramento, por una parte debemos tener presente que el sacramento lo que hace es añadir a esa institución natural del libro del Génesis la gracia santificante y la gracia sacramental, que permite a los cónyuges cumplir con sus deberes conyugales. Es un auxilio sobrenatural. Con respecto a los signos del sacramento, encontramos el signo externo, que no es otra cosa que detenernos en el contrato, en el cual hay una materia remota, que son las personas mismas de los contrayentes, la materia próxima, que son los signos o palabras con que se manifiesta esa entrega. Y luego encontramos la forma del sacramento, que es la aceptación mutua, esa entrega manifestada externamente. Y recordemos que al hablar de forma y de materia, estamos recordando a Santo Tomás de Aquino, quien para cada sacramento establece una materia y una forma en las cuestiones 50 a las 55 de la Suma Teológica, en la cual para cada uno establece una materia y una forma. En este caso, como hemos dicho, materia remota, materia próxima, y habla de la forma. Luego, así como todos los otros sacramentos tienen un efecto, de igual manera el sacramento del matrimonio, que no es otra cosa que ese vínculo entre los cónyuges, con sus propiedades esenciales, cuales unidad e indisolubilidad. Para los cristianos, el sacramento del matrimonio produce también efectos sobrenaturales, entre ellos el aumento de la gracia santificante, y se otorga la gracia sacramental específica, es decir, del sacramento del matrimonio, que recibe precisamente esta gracia sacramental. En relación al ministro y sujeto del matrimonio, los contrayentes son los mismos ministros del sacramento del matrimonio. El sujeto, por otra parte, es el que es capaz de recibir este sacramento del matrimonio. Cualquier bautizado con uso de razón que no tenga ningún impedimento. Luego hablamos de esta unidad e indisolubilidad, pero lo podemos hacer de manera separada. Dios determina y prescribe esta unidad matrimonial como una institución natural desde la creación, con la finalidad de asegurar la paz de la familia, la educación y el bienestar de los hijos. Asimismo, el hecho de que ellos forman una sola carne, como ya lo decíamos en Génesis 2:24, hace que este vínculo sea exclusivo, es decir, de un hombre con una mujer. Y finalmente, la indisolubilidad matrimonial, que por institución divina no puede ser disuelta a menos que alguno de los contrayentes fallezca. Esta es la doctrina que ha sido enseñada por la Iglesia a lo largo de los siglos, por lo cual si se presentan uniones que excluyen la indisolubilidad del vínculo, no pueden ser consideradas como matrimonio. Con estos elementos cerramos esta breve exposición. Gracias por su atención y espero que les haya servido para poder crecer en el conocimiento del sacramento del matrimonio.